Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amén. En esta etapa final del ministerio de Jesucristo, comienza una nueva sección en el Evangelio de Juan, que iremos desarrollando hasta su crucifixión y resurrección, que abarcará los siguientes capítulos. En ellos se recoge el ministerio privado que el Señor Jesucristo tuvo con sus apóstoles durante las horas previas a ser arrestado, juzgado y ejecutado en una cruz. Es interesante notar que el evangelista dedica una parte muy importante de su evangelio a narrar esta enseñanza que el Señor impartió a sus discípulos antes de su muerte. Y nosotros debemos apreciar este hecho y prestar mucha atención a todo lo que Él ha dejado también para nosotros aquí. Este ocurrió durante la noche anterior a que el Señor fuera crucificado y su importancia no se puede exagerar. Podríamos decir, por lo tanto, que al estudiar estos pasajes somos invitados a participar en la escuela de Jesucristo. Ahora bien, Juan comienza situando la cena donde el Señor lavó los pies de los discípulos antes de la fiesta de la Pascua. ¿Cómo debemos entenderlo entonces? Puede que la expresión antes de la fiesta de la Pascua simplemente indique que Jesús y los discípulos llegaron al aposento alto antes de que comenzara propiamente la Pascua, aunque más probablemente tenga que ver con el hecho de que antes de que llegara la fiesta pascual en la que Él iba a morir, ya sabía todo lo que iba a ocurrir. En todo caso, dejando a un lado los detalles más técnicos, es importante notar que todos los evangelios mencionan la fiesta de la Pascua como el momento exacto en que Cristo era el cumplimiento de todo lo que esta fiesta simbolizaba. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado y nos libra de la ira divina, y es también quien libera a su pueblo de la esclavitud y los lleva a su herencia espiritual, tal como había ocurrido en la primera Pascua que Israel había celebrado en Egipto. La segunda razón es porque en aquellos momentos Jerusalén estaba llena de judíos venidos de todas las partes con el fin de celebrar estas fiestas que era de carácter obligatorio para todos ellos. Esto aseguraba que lo que ocurriera allí durante aquellos días sería luego contado y sabido en todos los lugares de donde procedían los peregrinos que habían ido a Jerusalén en esos días. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En otras ocasiones, en este evangelio, en momentos de máxima tensión en el ministerio de Jesús, cuando parecía inminente el fin de su venida, el evangelista afirmaba: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahora, sin embargo, hay un cambio significativo. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, en esto se subraya
que el Señor no iba a la muerte arrastrado por circunstancias adversas que desconocía o que no había podido controlar. Por el contrario, queda claro una vez más que él conocía y aceptaba plenamente la voluntad del Padre en cuanto a la obra que había venido a realizar. Sobre esta hora debemos considerarla aquí como el momento de la consumación de su misión en esta tierra, lo que incluía su muerte, pero también su resurrección y ascensión al cielo para sentarse en el trono a la diestra de su Padre, desde donde posteriormente enviaría al Espíritu Santo y él mismo regresaría para establecer su reino visible en este mundo. Ahora bien, el hecho de pasar de este mundo al Padre implicaba necesariamente que él iba a dejar a sus discípulos aquí mientras él se iba al cielo. Esto supondría un enorme cambio para ellos. No olvidemos que ellos lo habían dejado todo para seguirle y que habían estado con él durante los últimos 3 años. Esta noticia de su repentina partida tuvo que causarle cierto desconcierto, dolor y hasta miedo. Por un lado, el vacío que habría de dejar en sus vidas, pero por otro, el temor de lo que podría ocurrir a continuación con ellos y con la causa que ellos habían abrazado con tanto entusiasmo. Todo esto nos obliga a hacernos algunas preguntas. ¿Cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo y que los amó hasta el fin? El evangelista se apresura a explicar que la razón por la que se iba a marchar no tenía nada que ver con que hubiera dejado de amarles. Todo lo contrario, aunque había muchas cosas que podían ocupar la mente del Señor en esos momentos, el dolor de la traición de Judas, el gozo por regresar con el Padre, las discusiones de los discípulos, fruto de sus ambiciones desmedidas en cuanto al reino, o el sufrimiento de la cruz que ya se proyectaba con intensidad sobre él. No obstante, ninguno de esos pensamientos lograba separarle del intenso amor que sentía por sus discípulos. Ojo, el Señor no solo conocía las intenciones del diablo y de Judas, también era plenamente consciente de la autoridad sin límites que el Padre había colocado en sus manos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y como no podía ser de otro modo, también era consciente de su preexistencia eterna, sabiendo que había salido de Dios. Y en tercer lugar, sabía con la misma certeza que en breve iba a regresar al cielo para ocupar aquella posición que siempre había tenido junto al Padre, sabiendo que a Dios iba. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estas afirmaciones en este momento? Algunos piensan que el evangelista nos quiere dar a entender que Cristo sabía que el fin de su ministerio en la tierra estaba próximo a su fin y que quiso aprovechar esta última oportunidad con sus discípulos para darles un ejemplo práctico de amor y servicio. Y por supuesto, todo esto es necesario, pero seguramente debamos pensar en algo más. Es verdad que al Señor le quedaba muy poco tiempo en este mundo con sus discípulos. La iglesia debe saber que los tiempos se acercan a la etapa final y todo apunta a la segunda venida de Cristo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, allí velando. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Seamos sobrios, estemos velando y anhelando la venida del Señor por su pueblo.
Dios te guarde. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú.